Vamos a ver la primera parte de esta clase 1.5. Y en esta clase vamos a ver la leucemia eosinofílica crónica. Lo sitúo nuevamente a ustedes, estamos dentro de neoplasias mieloides. Dentro de neoplasias mieloides crónicas con maduración, las así llamadas mieloproliferativas. Y hemos visto ya la leucemia granulocítica crónica, la policitemia vera, la trombocitemia esencial y ahora vamos a ver la leucemia eosinofílica crónica. Esta es mucho más rara que las anteriores y también, doctores, más difícil de diagnosticar, porque en este caso nosotros tenemos muchos eosinófilos en la sangre y se puede confundir con causas de eosinofilia reactivas, alergias, infecciones por helmintos, neoplasias que pueden producir eosinofilia no hematopoyéticas, en fin. Vamos a ver cómo podemos establecer el diagnóstico. Como todas las neoplasias mieloides crónicas con maduración, estas neoplasias tienen mutaciones que incrementan la proliferación, disminuyen la apoptosis y permiten una maduración normal. El resultado final son muchos eosinófilos en la sangre. Y aquí usted puede ver el patrón de maduración. Tenemos una mutación que se inicia otra vez en la célula tronco hematopoyética, con proliferación sobre todo hacia la línea de los eosinófilos, pero con buena maduración y por lo tanto eosinofilia en la sangre. En los casos clásicos, que yo voy a llamar leucemia eosinofílica crónica porque hay variantes, vea usted que la maduración de eritroblastos es normal. Estas células son neoplásicas, pero la maduración es normal y en principio no tenemos ni aumento ni disminución de eritrocitos. Lo mismo pasa con la línea megacariocítica y en general tenemos plaquetas normales. En ocasiones, no siempre, puede haber un poco de proliferación incrementada hacia la línea de los neutrófilos y de los basófilos, pero el resto de las líneas es normal, no están aumentadas ni disminuidas. Le voy a mostrar a usted algunas biometrías de pacientes con leucemia eosinofílica crónica, haciendo anotar algunos puntos que nos pueden servir para establecer el diagnóstico diferencial con eosinofilias reactivas. Veamos este caso, por ejemplo. Primero vamos a ver la hemoglobina. La hemoglobina es normal. Plaquetas, normales. Leucocitos totales, casi 30,000. Pero esto no significa nada. Tenemos que ver qué tipo de leucocito está aumentado. En este caso, fíjese usted, de esas 30,000, 13% son neutrófilos, pero la cantidad absoluta de neutrófilos es normal. Neutrófilos deben de ser entre 1,800 y 7,000, como ya le he comentado. Linfocitos también normales en cantidad absoluta, pero fíjense en los eosinófilos. De esas 30,000 células, 71% son eosinófilos, lo que quiere decir que hay 20,960, casi 21,000 eosinófilos totales, cuando el número superior máximo de eosinófilos debe ser de 450. En este caso no tenemos neutrofilia ni tenemos basofilia y 100 basófilos, pero tenemos un notable aumento de eosinófilos. Que en el histograma usted los ve aquí. Recuerde que son células que tienen gránulos con mucha peroxidasa, absorben tanta luz por la gran cantidad de peroxidasa, porque el aparato este hace una tinción para mieloperoxidasa que ahora le mostraré, que se ven como si fueran más pequeños que los neutrófilos. Acuérdense que en el eje vertical aquí es tamaño celular y en el eje horizontal cantidad de peroxidasa. En realidad no son más pequeños, pero absorben tanta luz que se ven como más pequeños y este artificio nos permite distinguirlo claramente de los neutrófilos. Bueno, pero lo quiere hacer ver otra cosa interesante. El paciente no tiene anemia. Sin embargo, los eritroblastos y los eritrocitos derivan de la célula neoplásica. Y quiero que note usted, en este caso, es un histograma de volumen y vemos una pequeña colita de macrocitosis e hipocromia. Quiero hacer notar esto porque muchos tipos de neoplasias hematopoyéticas mieloides pueden tener macrocitosis por defectos adquiridos de la replicación de DNA,
parte del proceso mutacional que tienen estas células, y también hipocromia por defecto de síntesis de hemoglobina, frecuentemente de protoporfirinas. Quiero que tomen en cuenta esto porque estos aparatos, los H1, los ADVIA, son los únicos que hacen estos histogramas perfectamente definidos y son muy útiles para pensar que esto no es una eosinofilia reactiva. Curiosamente, la serie roja que no parece estar alterada, pero existen estas alteraciones mínimas y las veremos en otros casos. Veamos el patrón de maduración. Se inicia en la célula tronco hematopoyética y la proliferación aumentada está sobre todo hacia la línea de los eosinófilos. Ahora veremos algún caso en el que también neutrófilos y basófilos pueden estar aumentados, pero no mucho. Básicamente eosinófilos. Y ese es el problema, porque muchos de estos eosinófilos pueden ser morfológicamente normales y entonces el diagnóstico diferencial con procesos que tienen eosinofilia reactiva puede ser muy difícil. Fíjese, por ejemplo, esta otra leucemia eosinofílica crónica. Tenemos una hemoglobina normal, prácticamente, plaquetas en el límite bajo, pero prácticamente normales. Pero quiero que se fije en este histograma, macrocitosis y un poco de hipocromia. Es muy interesante esto. Casi todos nuestros casos tienen esto. Esto en los eosinófilos otra vez. En este caso tenemos 15.000 leucocitos totales, 29% de neutrófilos, que son 4.400, son normales, pero 52% de eosinófilos, que son casi 8.000, cuando no debería haber más de 450. En este caso no tenemos prácticamente basofilia, está en el límite superior, neutrófilos normales. Veamos otro caso. 13.4 gramos de hemoglobina, similar al anterior, 212.000 plaquetas, pero tenemos 27.000 leucocitos totales y de estos 30% son neutrófilos, 8.390, un poquito por arriba de lo normal. Eosinófilos 13.000, están aumentados 30 veces. Basófilos 430. Es decir, hay basofilia, son los basófilos, hay eosinofilia y hay un poquito de neutrofilia. Pero lo que predomina es la eosinofilia. Y, queridos doctores, vean este histograma de volumen, células macrocíticas hipocrómicas. Esto es algo que no está descrito. Y es que desafortunadamente no todo el mundo tiene un equipo de estos, que son los citómetros más avanzados, y lo que es desafortunado es que prácticamente ya van a ser eliminados. Yo creo que el problema es que toda la información que nos dan estos citómetros no es bien interpretada, y hoy lo que la gente quiere son citómetros más rápidos, más baratos, aunque no nos den esta información tan valiosa que nos daban desde los H1s y los ADVIAs. Bueno, pero vamos con el frotis, porque esto es muy importante. Le decía yo que aquí el problema es que hay que distinguir esta leucemia eosinofílica crónica, al ser sobre todo eosinófilos maduros los que proliferan, de una eosinofilia reactiva. Hay eosinofilias reactivas que le pueden dar a usted 30.000, 50.000, 60.000 eosinófilos por microlitro. Por ejemplo, una triquinosis masiva en músculo le puede dar eosinofilias de más de 50.000 por microlitro. No es el número nada más, pero vamos a ver las características de estos eosinófilos. Mira, aquí por ejemplo, esta es una leucemia eosinofílica crónica. Tiene usted un eosinófilo con núcleo bilobulado simétrico, gránulos de tamaño normal. Vea usted cómo los gránulos son ovales, eosinófilos, tienen una zona más clara en el centro, esto es normal. Esta zona más clara voy a enfatizar más adelante a qué corresponde, es un cristal de proteína catiónica mayor. Lo que le da la eosinofilia a estas células es una serie de sustancias que se llaman proteínas catiónicas, que cuando son secretadas se encargan de destruir a los gusanos. El eosinófilo, cuya tiene como función fundamental destruir helmintos que están en los tejidos. Suben las alergias por otras razones. Se puede elevar en algunos procesos neoplásicos no hematopoyéticos, pero su función es matar gusanos. Bueno, es otro eosinófilo totalmente normal, pero
doctores, fíjense en este eosinófilo. Primero, casi no tiene gránulos. Y después son muy pequeños, son muy, muy anormales. El núcleo es bilobulado, más o menos simétrico, pero los granos son muy escasos y muy pequeños. Usted no va a encontrar un eosinófilo como este en eosinofilias reactivas. Es un eosinófilo displásico. Y fíjese, típicamente se dice que en las neoplasias mieloproliferativas, entre comillas, de la OMS, no debe haber displasia. En este caso puede haber displasia celular, pero acuérdese usted que he mencionado que el término displasia, en mi concepto, tiene dos acepciones. Una es una morfología anormal como esto. Esta célula es displásica, esta célula es displásica. Pero el otro, y muy importante, es la parte funcional. Una célula displásica prolifera pero se muere prematuramente. En la médula, en este caso, no sucede eso. No tenemos citopenias. Tenemos aumento de células y aunque haya displasia morfológica, seguimos considerando esto un proceso mieloide, una neoplasia mieloide crónica con maduración, si usted quiere, mieloproliferativa, en el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pero estas células son importantes porque esto no lo voy a encontrar en un proceso reactivo. Si encuentro células como estas, lo más probable es que esto sea una leucemia eosinofílica crónica si se dan todas las otras características que hemos visto. Fíjense en esta célula, un núcleo bilobulado simétrico. Esta que es una inclusión que recuerda las inclusiones basófilas de la enfermedad de May-Heglin. Entonces decimos una inclusión pseudo-May-Heglin, pseudo-MH. Gránulos eosinófilos no tan grandes como estos, pero tampoco tan pequeños como estos. Aún así es una célula displásica, muy pocos gránulos, inclusión MH. Poco a poco le iré platicando, sobre todo cuando hablemos de neoplasias mielodisplásicas, qué es la displasia morfológica. Pero ya he explicado qué es la displasia funcional. En este caso, la displasia morfológica no se acompaña de una displasia funcional, es decir, de muerte prematura de células que lleven a citopenias. Por eso clasificamos esta neoplasia como mieloproliferativa en el concepto de la OMS o en el concepto del instituto como neoplasia mieloide crónica con maduración. Seguimos viendo imágenes de leucemia. Todas las que le voy a pasar ahora son de leucemias eosinofílicas crónicas. Aquí usted ve un eosinófilo con un núcleo bilobulado simétrico, gránulos de tamaño normal, eosinófilos con la zona clara central más luminosa. Aquí se puede ver muy bien. Aquí ve un eosinófilo en banda. Es normal ver ocasionalmente eosinófilos en banda. Los gránulos son normales. Estas células no son anormales. Si yo encuentro estas células y nada más este tipo de células con una cuenta de eosinófilos muy alta, no puedo más que pensar en una eosinofilia reactiva. Tengo que buscar células con características morfológicas anormales, que no siempre se encuentran. Y ahí es parte de la dificultad de este proceso. Parte de lo que tenemos que hacer en estos casos es estudiar con mucho detalle si el paciente no tiene un problema alérgico, algunas formas de inmunodeficiencia como el síndrome de Hobb que dan eosinofilia, si no tiene una neoplasia que se asocia a eosinofilia, como linfoma de Hodgkin o histiocytosis de células de Langerhans. En fin, no voy a hablar ahora de eosinofilias reactivas, todavía. Pero veamos esta célula. A primera vista uno podría decir que es un neutrófilo, tiene un núcleo trilobulado asimétrico, los lóbulos no son iguales, parece el de un neutrófilo. Y usted se fija, los gránulos son como de color café gris, parecidos a los del neutrófilo, pero en algunas zonas se ve la eosinofilia propia de las proteínas catiónicas. Las proteínas catiónicas son alcalinas y se tiñen con la eosina, que es un colorante ácido. Entonces, estos son gránulos eosinófilos sumamente anormales. Esta es una célula muy displásica. Si usted ve esto en una enfermedad en la que tenemos eosinofilia importante, es muy probable que esto sea una leucemia eosinofílica crónica. Por eso hay que ver con mucho detalle el frotis. Pero vea usted esta célula. Es un eosinófilo muy displásico. Los gránulos solo
pequeñas zonas se ve la parte eosinófila, son de un color anormal, más parecido a los gránulos neutrófilos. Sin embargo, estas zonas eosinófilas, que si usted está viendo esto en un teléfono celular, le recomiendo que se vaya a una computadora de verdad para que pueda ver estos detalles. Y fíjese en el núcleo, es un núcleo en dona. Hipercondensación de la cromatina, un núcleo que parece una rosquilla. Y estos núcleos en forma de rosquilla son normales, por ejemplo, en ratones y ratas, en murinos, pero no en seres humanos. Si usted ve esta célula acompañada de una gran proliferación de eosinófilos, aunque otros sean normales, hay que pensar seriamente que esto es una leucemia eosinofílica crónica. Nunca he visto células así en un proceso reactivo. Aunque uno en medicina nunca puede tener verdades absolutas. Veamos estos dos eosinófilos. Este quizá tiene una ligera disminución de gránulos, hay zonas de citoplasma en donde no se ven gránulos, quizás son un poco más pequeños que los normales, pero no es claramente displásico. Este no es más. El núcleo no es muy simétrico, los gránulos son escasos y pequeños. Sin embargo, tenemos que encontrar células más afectadas morfológicamente para pensar que es un proceso neoplásico. Quiero insistir en que todas las imágenes que le estoy enseñando a usted son de leucemias eosinofílicas crónicas. Y fíjese, por ejemplo, aquí, si yo veo este campo con esta célula con núcleo bilobulado simétrico y estos gránulos ovales con una zona luminosa central grandes, vamos, esto lo puedo usar como un eosinófilo normal para un libro. Es clásico y sin embargo es un eosinófilo leucémico. Aquí vemos una célula con gránulos también normales, aunque con un núcleo tetralobulado. No es lo común ver eosinófilos con núcleo tetralobulado, pero tampoco es un dato que nos diga esta célula es leucémica. Esto usted lo puede ver en varios tipos de procesos reactivos, incluso en anemias megaloblásticas. Entonces, si yo nada más veo un campo así, no puedo distinguir esto de una eosinofilia reactiva. Y aquí ve otros dos eosinófilos de apariencia normal. Ve usted los gránulos grandes, ovales, con una zona más luminosa en el centro. Pero ve esta célula de aquí. Es totalmente anormal. De principio parecería un neutrófilo por la lobulación del núcleo. Sin embargo, los gránulos son más gruesos que los de un neutrófilo, de ninguna manera tan gruesos como deberían ser normalmente en el eosinófilo. Hay vacuolas citoplásmicas que no conocemos su significado, pero que son frecuentes en esta célula displásica, y esta es una célula de la línea eosinofílica extremadamente anormal. Esta es más fácil de distinguir porque los gránulos eosinófilos, aunque son anormalmente pequeños y anormalmente escasos, se ven claramente eosinófilos, y este núcleo en rosquilla pues es muy característico. Si usted ve células como estas, sería muy difícil pensar que esto fuera un proceso reactivo. Ya después, en la segunda parte de la clase, veremos las mutaciones que se pueden encontrar en estos pacientes, pero que a veces no se encuentran. Y para comparar estos gránulos pequeños eosinófilos, aquí tiene usted un neutrófilo de apariencia morfológica normal, con un núcleo con varios lóbulos. Fíjese, estos son los gránulos neutrófilos que se ven entre gris y café, y que son más pequeños y menos eosinófilos que los de este eosinófilo, que es displásico. Los gránulos son pequeños, son escasos. El núcleo, digamos que es más o menos normal para un eosinófilo, pero los gránulos no. Y como le decía, en algunos campos usted puede ver eosinófilos prácticamente normales, quizá un poco de disminución de gránulos en estas zonas, pero son gránulos normales con esa zona más luminosa en el centro, como un huequito en el centro del gránulo. Y es el problema que tenemos. Una de las cosas que sucede en la leucemia eosinofílica crónica, doctores, es que puede haber daño tisular muy grave, sobre todo el corazón, pulmones y sistema nervioso. ¿Por qué? Estas células, cuando están en los tejidos en condiciones normales, secretan el contenido de estos gránulos en donde hay un gusano, y esto va destruyendo las células del gusano, que es demasiado grande para ser fagocitado, lo va destruyendo poco a poco. Sin embargo, en las leucemias eosinofílicas, estas células infiltran los tejidos, liberan los gránulos y producen daño importante
de las células de diferentes órganos. Muchos de estos pacientes no mueren directamente por la proliferación leucémica, sino por daño orgánico múltiple, causado por estas proteínas catiónicas, que son muy tóxicas. Seguimos viendo otro eosinófilo. Se puede ver claramente que algunos gránulos son eosinófilos, aunque otros son pequeños y de un color más parecido al del neutrófilo. El núcleo es bilobulado simétrico, la célula tiene muy pocos gránulos. Otra vez es un eosinófilo displásico. No los va a encontrar usted en procesos reactivos. Y aquí usted puede ver un neutrófilo más o menos normal, 12 eosinófilos más o menos normales, y aquí para comparar, vea usted esta célula con falta de lobulación del núcleo, podría ser equivalente a un metamielocito eosinófilo, pero con gránulos claramente más pequeños, claramente eosinófilos, pero claramente más pequeños que los normales. Esto es una célula displásica. Lo característico es encontrar muchos eosinófilos de apariencia normal y solo unas pocas de estas células displásicas. Y fíjese, por ejemplo, en esta es muy pequeña, tiene un núcleo sin lobulación, decimos es un núcleo con pseudo anomalía de Pelger-Hewitt, hipercondensación de la cromatina, no lobulación, pocos gránulos, pequeños, la foto es de gran aumento, pequeños pero sobre todo muy pocos en una célula con un núcleo muy anormal. Entonces puede ser displásico el núcleo, puede ser displásico el citoplasma, los gránulos. Y otro punto muy importante, doctores. Generalmente lo que vemos son eosinófilos maduros, pero ocasionalmente podemos ver algún blasto, cromatina fina, nucleolos, presumiblemente es un blasto de la línea eosinofílica o un promielocito inicial de la línea eosinofílica, que ahorita le platicaré. Son muy ocasionales, muchas veces no se encuentran, pero si encuentra uno, esa proliferación de eosinófilos con certeza es neoplásica. Le quiero volver a mostrar esta célula con núcleo en dona, unos pocos gránulos apenas eosinófilos y los otros de un color que parecen más los de un neutrófilo. Sin embargo, es un eosinófilo muy displásico. Note los grumos de cromatina gruesa con zonas claras que los separan. Veamos otra morfología posible. Fíjese, tenemos aquí un eosinófilo que sería difícil reconocer como eosinófilo porque no tiene gránulos eosinófilos, tiene gránulos grises. Vamos a ver ahora que en el proceso de maduración los gránulos del eosinófilo primero son de color rojo-violeta, después son grises y después son anaranjados. Aquí vemos un núcleo bilobulado simétrico que podría parecer normal, pero los gránulos son muy escasos y de un color muy anormal. Esto puede ser también una manifestación de displasia de estas células. Además de las vacuolas que usted las ha visto ya en varias de estas células y no sabemos exactamente qué significan. ¿Cómo sabemos que son gránulos de eosinófilos? Bueno, los eosinófilos tienen peroxidasa, es una tinción para mieloperoxidasa. Pero cuando hicimos esta tinción, incubamos la muestra en presencia de cianuro. El cianuro inhibe la mieloperoxidasa de los neutrófilos y monocitos. Los neutrófilos y monocitos tienen una mieloperoxidasa sensible a cianuro, diferente de la peroxidasa de los eosinófilos. La peroxidasa de los eosinófilos está codificada en un gen muy cercano al gen de la mieloperoxidasa de neutrófilos y monocitos, pero es otro gen. Es muy parecida, tiene una homología del 70% con la peroxidasa de los neutrófilos y monocitos, pero es distinta. Y es resistente a peroxidasa. Y recientemente se han desarrollado anticuerpos contra peroxidasa de eosinófilos que no cruzan contra peroxidasa de neutrófilos y monocitos. Quiero que note usted otra vez que en el gránulo la peroxidasa es positiva y se ve una zona como hueca en el centro, que es la zona en donde está el cristal de proteína catiónica mayor, que en un momento le voy a mostrar. Si hay duda que una célula es eosinófilo porque es muy displásico, se puede hacer esta tinción o usar anticuerpos contra peroxidasa de eosinófilos. Fíjese, por ejemplo, en esta célula. Claramente los granos son eosinófilos, pero tienen un tinte rojizo alrededor.
Este tinte rojizo son mucopolisacáridos que ya deberían de haber sido eliminados y no lo han sido. Voy a explicar en un momento la maduración. Pero tiene un núcleo sin lobulación, con hipercondensación de la cromatina, es un eosinófilo displásico. Note usted estas vacuolas, que probablemente es retículo endoplásmico dilatado. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero esta es una célula displásica, sobre todo en el núcleo. Y un poco el color del gránulo, la parte periférica del gránulo. Pero fíjese, por ejemplo, en estos. Este tiene un núcleo lobulado, pero este no. Y muchos de los gránulos son grises con un centro naranja. Otros más naranjas, otros más grises. En un momento voy a explicar cómo maduran estos gránulos, porque son gránulos en los que patológicamente no se han perdido una serie de moléculas que están presentes en los gránulos más primitivos que se llaman mucopolisacáridos. Permítame, sin que me meta en muchos detalles, mostrarle a usted la maduración de los eosinófilos, que es algo que en general no aparece en los libros. Aquí tenemos un mieloblasto de la línea eosinofílica. Cuando hablamos de mieloblasto queremos decir un blasto medular. Y en la médula hay blastos de la línea de los neutrófilos, que podríamos llamarles neutrófiloblastos, estrictamente. Blastos de la línea de los eosinófilos, que podríamos llamarles eosinofiloblastos. Blastos de la serie roja, que les llamamos proeritroblastos. Blastos de la serie megacariocítica, que les podríamos llamar megacarioblastos, etc. ¿Por qué en general les llamamos mieloblastos? Mieloblasto quiere decir blasto de la médula. A veces la gente cree que mieloblasto es el blasto de la línea de los neutrófilos. No. Mieloblasto es un blasto de la médula. ¿Y por qué les llamamos genéricamente mieloblastos? Porque no los podemos distinguir unos de otros. Son morfológicamente iguales. Citoplasma basófilo, nucleolos, cromatina fina. Los blastos en la médula ósea son alrededor del 1% de las células. Y cuando vemos uno, no tenemos la tecnología, por ejemplo, para tomar esa laminilla y desteñirla y teñirla con anticuerpos especiales o algún tipo de tinción que nos indique qué tipo de blasto es. Pero, doctores, cuando tenemos una leucemia aguda, de las que hablaremos después, y entonces tenemos una gran cantidad de blastos en la médula porque está detenida la maduración, entonces podemos hacer varias tinciones especiales e identificarlos. Esta foto la tomé de una leucemia aguda eosinofílica, en la que pudimos demostrar por técnicas de peroxidasa resistente a cianuro y otras más que estas células eran eosinofiloblastos. Pero si yo viera esta célula aislada en la médula ósea, diría es un mieloblasto. Y no sé de qué es precursor, porque no tiene ninguna característica que con las tinciones de Romanovsky yo pueda distinguir. Bueno, pero esto es un eosinofiloblasto. Leucémico, ciertamente. Y este es un promielocito eosinófilo 1, así le he llamado, promielocito eosinófilo 1, que es una célula que tiene cromatina fina, nucleolos, citoplasma basófilo con muchos gránulos, azurófilos decimos. Azurófilo quiere decir que fijan el azur de metileno, que es de color azul, pero lo fijan de manera ordenada y este colorante tiene la característica que cuando se ordena cambia de color a rojo. Hay moléculas que se unen a los azures de metileno y las moléculas quedan desordenadas, se ven azules. Por ejemplo, el ácido ribonucleico ribosomal. Pero hay moléculas que se unen a los azures de metileno y los ordenan las moléculas en el espacio, y al ordenarse en el espacio, este colorante cambia de color, se llama metacromasia. Y esas moléculas que cambian el color son el DNA, por eso no se ve azul, se ve violeta, y los mucopolisacáridos que están presentes en estos gránulos. Bueno, este promielocito es morfológicamente indistinguible del promielocito de la línea de los neutrófilos. Sé que es un promielocito de la línea de los eosinófilos porque es de una leucemia de eosinófilos que tenía un poquito de diferenciación hacia células un poco más maduras que los blastos. Y en estos gránulos había peroxidasa resistente a cianuro. A partir de aquí, las imágenes son de médulas óseas normales. Y mire, este es un promielocito eosinófilo 2, 2 romano, promielocito eosinófilo 1 y 2. Porque este ya lo puedo distinguir, le llamo 2. Fíjese lo que pasa, los gránulos pequeños crecen, se hacen mucho más grandes y redondos. Los promielocitos neutrófilos siempre tienen gránulos como estos, no como estos. Si yo veo esta en la médula, puedo asegurar que es un promielocito eosinófilo 2,
por la pura morfología, por estos gránulos muy grandes que son los precursores de los gránulos eosinófilos. Insisto, aquí hay peroxidasa resistente a cianuro y lo que le da su color es la presencia de mucopolisacáridos que en este primer momento son muy abundantes porque el gránulo sufre modificaciones con el paso del tiempo durante el proceso de maduración que dura más o menos una semana. Siguiente etapa, este son mielocitos eosinófilos. Estos son muy interesantes porque en los mielocitos eosinófilos usted puede ver estos gránulos de color rojo-violeta, esos gránulos de color rojo-violeta, pero ve gránulos que van cambiando de color. El orden es rojo-violeta, después gris y después anaranjado. En un momento voy a explicar por qué. Al principio son rojos porque son ricos en mucopolisacáridos que se tiñen con azur de metileno metacromáticamente, es decir, no azul, sino rojo-violeta. Después empiezan a perderse estos mucopolisacáridos y se empiezan a acumular proteínas catiónicas que se tienden de anaranjado. A final de cuentas el gránulo va a ser anaranjado, pero hay una etapa intermedia entre el rojo y el anaranjado que es de color gris. Estos gránulos de color gris que todavía tienen mucopolisacáridos que están en proceso de degradación y ya empezaron a incorporar proteínas catiónicas que todavía no se han incorporado totalmente. Y la mezcla de este color rojo con el anaranjado se ve gris. Es muy interesante y acabo de ver algún artículo y muchos libros que dicen que estas células son células híbridas entre basófilo y eosinófilo. No son células híbridas entre basófilo y eosinófilo, son mielocitos eosinófilos en el proceso de maduración. No voy a explicar a nivel molecular en este momento todos los cambios que ocurren en el gránulo, pero recuerde usted, al principio los gránulos son pequeños azurófilos, por ejemplo aquí todavía vemos algunos, después son grandes azurófilos, azurófilo no es azul, es rojo-violeta, después son grises y después son naranjas. Aquí ve usted unos grises, unos naranjas, unos rojos. Y esas tres etapas se ven muy bien en los mielocitos eosinófilos. Entonces cuando ve usted en un libro, en un artículo que dice que son células híbridas, no les crea, no es cierto. En la etapa de metamielocito, fíjese usted, el núcleo es igual al de un metamielocito de la línea neutrofílica, pero los gránulos que eran rojos o grises ya desaparecieron y todos son naranjas. Metamielocito. Porque los mucopolisacáridos que estaban presentes al principio se han eliminado y se han terminado de incorporar las proteínas catiónicas que se tiñen con eosina. Después sigue la banda eosinofílica, con gránulos ya eosinófilos, y después el eosinófilo maduro que usted ya conoce. Bueno. Fíjese cómo tienen los colorantes de Romanowsky, Wright, May Grunwald, Ginza, Leishman. Tienen una mezcla de colorantes que se llaman azures de metileno y eosina. La eosina, doctores, es ácida y se pega a los álcalis. Ejemplos de álcalis, la hemoglobina, los eritrocitos se tienden de anaranjado. Las proteínas catiónicas de los eosinófilos, las proteínas mata gusanos que son muy alcalinas. El eosinófilo cuando secreta estos gránulos es como si le echara sosa cáustica encima a los gusanos, así los mata. Y por eso también en estas leucemias hay daño en los tejidos, como le comentaba usted. Entonces, sustancias alcalinas se unen con el colorante ácido, que es la eosina, son eosinófilas, tienen avidez por la eosina. En cambio, los ácidos, por ejemplo, el ácido ribonucleico ribosomal, se une con los azures de metileno, que son alcalinos. El ácido se une con el álcali. Si las zonas de unión para el colorante están desordenadas en el espacio y el colorante, los varios colorantes que se llaman azures de metileno, se pegan desordenadamente, se ven azules. Ejemplo, ribosomas. Pero si usted tiene moléculas con zonas repetitivas que permiten la unión del colorante de manera ordenada, el colorante cambia de color al ordenarse. Estas moléculas que fijan al colorante, que son ácidos y fijan el colorante de manera ordenada, son el DNA, por eso se tiñe color rojo-violeta, y los mucopolisacáridos ácidos, que vemos, por ejemplo, en estos gránulos y también en otros gránulos de otras células. Bien. Vámonos con el mielocito eosinófilo. ¿Por qué esto se tiñe de azul? Porque tiene ribosomas. Azur de metileno desordenado.
¿Por qué el núcleo se tiñe de rojo-violeta? Porque tiene también ácido, pero fija ordenadamente las moléculas de azur de metileno, entonces cambian de color. ¿Por qué los gránulos eosinófilos son eosinófilos? Porque tienen muchas proteínas alcalinas que se tiñen con eosina. Y los primeros gránulos, ¿por qué son del color del DNA azurófilos? Porque contienen mucopolisacáridos ácidos, que fijan también el colorante ordenadamente. Y los gránulos intermedios, ¿por qué son grises? Porque tienen una mezcla de esto y de esto. Y cuando tenemos la mezcla, el color se ve gris. En el proceso de la maduración, los mucopolisacáridos se van perdiendo y las proteínas catiónicas se van integrando. Y entonces pasamos del azurófilo al gris al eosinófilo. Bien. En la leucemia eosinofílica crónica, en la forma mieloproliferativa o con maduración, tenemos entonces fundamentalmente eosinófilos aumentados en la sangre, algo de neutrófilos y de basófilos puede haber, pero típicamente no tenemos ni anemia, ni aumento de eritrocitos, ni trombocitopenia, ni aumento de plaquetas. Y las otras células son muy complejas y no me voy a meter ahorita con ellas, pero básicamente se ven normales. Recuerde, uno de los tips es ver células displásicas en el núcleo, en el citoplasma, sobre todo en los gránulos. Y como a veces son muy displásicas, quiero insistir, podemos hacer a veces las tinciones para peroxidasa de eosinófilos. Quiero mostrarle un eosinófilo normal. Fíjese en los gránulos, en contraste de fases, y ve esa zona clara central. El cristal de proteína catiónica mayor. Dicen los libros, ese cristal solo se ve con el microscopio electrónico. Sin embargo, con buena óptica plana apocromática, en contraste fase o en campo claro, se puede ver perfectamente bien esa zona clara central. Fíjese usted, aquí tenemos un eosinófilo clásico con núcleo bilobulado simétrico, los gránulos con la zona clara central que corresponde, queridos doctores, fíjense, este es un gránulo visto con el microscopio electrónico. Lo que aquí se ve como una zona clara, aquí se ve como un cristal oscuro, es el cristal de proteína catiónica mayor. En el resto del gránulo hay otras proteínas catiónicas, más enzimas lisosomales, porque estos organelos son lisosomas. Un tipo especial de lisosomas que se llaman lisosomas secretorios, pero fíjese, este cristal es esto que estamos viendo aquí. Con una tinción de Romanowski bien hecha, usted ve todo el gránulo eosinófilo, pero la zona central más luminosa. Esa zona central más luminosa es este cristal. En cambio, con el microscopio de contraste interferencial diferencial según Lomarsky, ve que los granos son muy gruesos, pero no se ve tan bien como en contraste de fases o en campo claro el cristal central. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces tenemos que hacer estas tinciones de peroxidasa resistente a cianuro y un elemento adicional que nos sirve es que estos gránulos positivos a peroxidasa resistente a cianuro tienen un huequito en el centro. Y ese huequito es precisamente de lo que estamos hablando. En el caso de los neutrófilos, a veces en algún gránulo se puede ver un huequito en el centro porque también tienen cristales, algunos gránulos eosinófilos, pero no es lo mismo que en el gránulo del eosinófilo. En los neutrófilos puede haber ocasionalmente un gránulo parecido, pero aquí la mayor parte de los gránulos tienen esta zona clara central. Estas son leucemias eosinofílicas crónicas, pero lo que le mostré antes eran eosinófilos normales. Bueno, en resumen, para pensar en un diagnóstico de leucemia eosinofílica crónica tenemos que encontrar eosinofilia, a veces un poco neutrofilia o basofilia, otras líneas normales, la serie roja, las plaquetas, porque si no son normales, yo cambiaría el diagnóstico y después lo voy a ir platicando cuando hablemos de neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas. Puntos importantes. La presencia de eosinófilos normales, que siempre los va a encontrar usted, pero asociados con eosinófilos que pueden no ser muy abundantes, pero pueden ser muy displásicos. Núcleo en dona, gránulos pequeños, escasos, gránulos muy escasos, núcleos sin lobulación con hipercondensación de la cromatina, en fin. Y a veces, muy raro, blastos. Son los puntos interesantes para hacer el diagnóstico. Los otros puntos importantes son descartar causas de eosinofilia reactiva, que son muchas, pero hay que descartar causas de eosinofilia reactiva. Y el otro es estudiar desde el punto de vista citogenético y molecular estos casos, que eso lo voy a platicar en la siguiente clase.